Unai Ugalde, presidente del Parlamento de Navarra. Bienvenido al sillón, no sé si decirte de tu casa, del Parlamento, como lo llamo. Este Chester foral, ¿no? Ya se ha convertido casi en el Chester foral, sillón del atrio, ¿no? Que suele dar lugar también a muchas conversaciones a lo largo de los plenos, ¿no? Me he puesto el traje de boda, solo lo saco de la funda cuando hay bodas y bueno, en una ocasión como esta para entrevistar al presidente del Parlamento. No sé si aquí tenéis algún código de vestimenta a la hora de venir al hemiciclo. La verdad es que los códigos son cada vez más libres, ¿no? Yo creo que también señal de la pluralidad, ¿no? También se ve un poco en los vestuarios, ¿no? Si uno ve las fotos o vídeos de legislaturas anteriores, pues cada vez, ¿no? Yo creo que hay más libertad también en eso, ¿no? Y es verdad, bueno, pues que la presidencia me ha parecido siempre, pues que exige un poco más de seriedad con el traje y la corbata, pero en general, bueno, pues entre los parlamentarios y parlamentarias hay mucho colorido y mucha variedad también en el vestuario. Los parlamentarios no sé si han hecho caso al mensaje de Pedro Sánchez durante esta legislatura, sobre todo en el último tramo, de no ponerse corbata. Bueno, tuvimos que aplicar, ¿no?, las medidas de Pedro Sánchez para el ahorro energético, y yo creo que en general, bueno, no se ven muchas corbatas, ¿no?, como en otros tiempos también en el hemiciclo, ¿no? No solamente por las medidas de Pedro Sánchez, sino yo creo que también es un poco la tendencia de la sociedad, ¿no?, a ser cada vez pues más informal en la vestimenta, etcétera. Vemos el hemiciclo muy tranquilo, pero el día que se eligió al presidente del Parlamento, todo lo contrario, el ambiente era muy diferente. ¿Cómo lo Sí, viviste? no solo en el hemiciclo, sino yo diría también fuera, ¿no? Comentábamos que este sofá habitualmente está fuera, y ese día alguno de los espectadores que vieron ese pleno, que suele tener mucha expectación, decía que parecía las vaquillas, ¿no? Porque realmente fuimos algunos parlamentarias que tuvimos que hacer también negociaciones de última hora, ¿no? Yo creo que se jugaba de alguna manera el que hubiese una mesa en una orientación o en otra, ¿no?, con un presidente de Navarra Suma, digamos, señal de lo que habían sido habitualmente los pactos en el pasado, u otra mesa, ¿no?, con una orientación plural y progresista, pues como finalmente fue la mesa que he tenido el honor de presidir durante estos 4 años, ¿no? Y fueron momentos pues de negociaciones, de conversaciones de última hora, y desde el punto de vista informativo pues creo que fue una de las jornadas de constitución de la mesa pues más interesantes, ¿no? Parecía casi el Sálvame, ¿verdad? Bueno, sí, hubo emoción, y yo creo que eso también pues está bien, ¿no? ¿Y qué balance haces de esta legislatura? Pues yo creo que ha sido una legislatura que arrancaba ya con una necesidad de que hubiese diálogo, porque era, bueno, pues el gobierno que se conformó, formado en una coalición de 3 fuerzas políticas, no tenía mayoría parlamentaria, y desde ese punto de vista yo ya auguré que el diálogo iba a ser muy necesario, ¿no?, para alcanzar acuerdos. Era necesario pues, ¿no?, llegar a acuerdos al menos con otro grupo más, además de los 3 de gobierno, y eso requería diálogo, pero luego, bueno, pues las circunstancias que se dieron, además sobrevenidas absolutamente imprevisibles con la pandemia, etcétera, pues hizo que en muchas ocasiones haya sido imprescindible el diálogo, y por la responsabilidad de las medidas que había que tomar, pues todos los grupos parlamentarios, digamos, que hayan entrado en grandes acuerdos, ¿no? Yo creo que ha sido, si algo ha imperado, yo creo que es el diálogo y el acuerdo, a pesar de haber pues las discrepancias lógicas de un debate parlamentario, ¿no? Pero en los temas importantes creo que ha sido una legislatura de acuerdos. ¿Y qué ha sido lo más difícil y lo más fácil que has visto tú ahí desde la presidencia del Parlamento? Bueno, lo más difícil por desconocido pues quizá fue aquello, ¿no? El febrero-marzo de 2020, cuando nos encontramos esa situación que de alguna manera te produce vértigo, te produce un cierto miedo, ¿no? Que tuvo también consecuencias en cómo funcionamos en aquellos meses en el propio Parlamento, ¿no? Por un lado estábamos confinados, por otro necesitábamos también tomar medidas que acompañasen al gobierno pues en la adopción de refuerzos sanitarios, en la adopción de refuerzos en residencias, en establecer ayudas, líneas de ayuda para todas las personas de la sociedad que se estaban viendo afectadas por la pandemia, y eso pues
hizo que en pocas semanas tuviésemos que reconfigurar toda la organización para poder funcionar en aquellos meses pues con un Parlamento reducido, con los portavoces y la mesa actuando, y bueno, pues fue quizá la experiencia más difícil, ¿no? Y en cuanto a lo fácil, bueno, no fácil sino gratificante, yo diría, pues todo lo que conlleva la actividad institucional, ¿no? Más allá de los debates, de los plenos, de las comisiones. Yo creo que el Parlamento, la presidencia del Parlamento tiene también mucho de estar en contacto con el tejido asociativo, con los colectivos, y en ese sentido pues hemos organizado muchas cosas, exposiciones, actos, hemos tenido muchas reuniones y sesiones de trabajo, colaboración con muchas entidades y asociaciones, y yo creo que eso es gratificante, ¿no? Ver cómo tenemos la suerte en Navarra de tener un tejido asociativo muy plural, de tener una ciudadanía muy activa, y colaborar con todas esas asociaciones, con todas esas entidades en actos conjuntos, pues ha sido gratificante. Hemos visto a lo largo de la legislatura debates intensos. No sé cómo ha sido ejercer de árbitro, mantener el orden entre la oposición y los socios del gobierno. Sí, yo creo que, bueno, en general, digamos, en los debates de leyes, pues se han mantenido más o menos las formas, ¿no? Uno ve lo que sucede en otros parlamentos, y yo creo que en general, salvo episodios puntuales, en el caso del Parlamento de Navarra, pues se guardan relativamente las formas. Luego, los plenos de control al gobierno pues suelen ser de más salsa, ¿no? De alguna manera, pues la oposición hace su crítica, también hay un poco de teatralización, ¿no? Y el gobierno se tiene que defender, ¿no? Tiene que encajar los golpes, tiene que responder, y esos plenos sí que dan lugar quizá pues a momentos que haya que sacar de alguna manera a veces el látigo, ¿no? Pero no, creo que en general no ha llegado a mayores, ¿no? Yo recuerdo que ha habido alguna ocasión en que ha habido que llamar al orden a algún parlamentario, pero han sido ocasiones puntuales. ¿Ha habido alguno que haya sido muy rebelde o no, que se te haya resistido? Bueno, yo creo que en Navarra Suma hay varios parlamentarios con su vena de rebeldía. Carlos Pérez Nievas, recuerdo varios episodios en los cuales bueno, pues, hubo que llamarle al orden, Alberto Bonilla también, Marta Álvarez, no sé, se me ocurren algunos que han dado momentos de cierta tensión. Unai, siempre te vemos con un semblante tranquilo, suizo, diplomático, no sé si eres así o aquí también te teatralizas. Bueno, a ver, todos tenemos nuestro carácter, ¿no? Y en el día a día, pues hay en momentos de tensión, pues como todo el mundo, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, pues la trayectoria que he tenido, para bien o para mal, ¿no? Ahora en el Parlamento, antes también en el mundo municipal, ha sido siempre con posiciones en su día de ayuntamiento, ahora de Parlamento, muy plurales, y sí que me ha dado pues una cierta trayectoria de persona, pues de diálogo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que estos 4 años también he tratado de dar esa impronta a la presidencia del Parlamento, y que en general, independientemente de quienes me votaron para ser presidente en la Constitución del Parlamento, pues he conseguido tener una buena relación con todos los grupos parlamentarios, que creo que también es una función que corresponde a la presidencia, ¿no? Siempre te vemos muy políticamente correcto, imagino que también tendrás tu lado canalla, ¿no? Y los Sí, parlamentarios también, y sí, parlamentarias. todos y todas lo tenemos, ¿no? Es verdad que, bueno, pues la diferencia de la anterior legislatura a esta es que en esta pues tienes que tener un rol más institucional, que en los discursos, en las apariciones públicas, tienes que ser consciente de que representas a la institución y que representas pues más o menos a todos los grupos que la conforman, ¿no? En la anterior legislatura en la que fui parlamentario pues tenía más libertad de alguna manera en ese sentido, ¿no? De sacar pues tu propia impronta, tu propio chascarrillo, y te da más juego en ese sentido, ¿no? ¿Hay más ruido que música en el Parlamento? Sé que eres un amante de Joaquín Sabina. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay una imagen de ruido, porque es lo que normalmente en los medios de comunicación se suele ver, ¿no? Cuando hay alguna bronca, cuando hay algún debate vivo, pero luego hay mucha música, es decir, yo creo que hay mucha actividad diariamente
de trabajo, ¿no? De trabajo en comisión, de trabajo en leyes, de trabajo en control al gobierno y de trabajo también, como decía, no solamente de la presidencia, sino del conjunto de los grupos con las asociaciones, ¿no? Yo creo que tenemos en ese sentido un Parlamento del que estar orgullosos porque se participa mucho por parte de la sociedad civil organizada, ¿no? En las comisiones, en las sesiones de trabajo, en todos los ámbitos, en educación, en sanidad. Hay una relación muy directa de los parlamentarios y parlamentarias con la sociedad organizada. ¿Y qué percepción crees que tienen los ciudadanos del Parlamento? ¿Lo ven como algo alejado? ¿Se podría acercar un poco más a la ciudadanía? Creo que es muy desconocido, a pesar de todos los esfuerzos que se tratan por hacer para acercarlo, ¿no? Yo creo que ahí tenéis los medios de comunicación, pues este programa y otros, ¿no? Una labor importante que se hace desde la propia presidencia. También tratamos, ¿no? De exposiciones, actos, que la gente vea el Parlamento como algo cercano, charlas, pero si, bueno, pues si no estás en una asociación, si no estás en un movimiento organizado que de alguna manera entres en relación con el Parlamento, la ciudadanía aislada, los ciudadanos y ciudadanas, pues sí lo ven como algo más lejano de lo que a mí personalmente me gustaría o hemos intentado que sea, ¿no? Cuando alguien participa en una asociación, empieza a participar en el Parlamento, realmente ve lo cercano que es, bueno, la relación tan fluida que existe entre los representantes y la ciudadanía, pero si no tienes un tema concreto, específico, en el que entres en contacto con el Parlamento, pues lo ves con lejanía. Es el segundo Parlamento autonómico más caro de España. Sí, en alguna ocasión esos rankings que salen por ahí, yo siempre digo que, hombre, hay que diferenciar, ¿no? Lo que es Navarra, una comunidad foral de raíz histórica que tiene, a pesar de que nos quedan muchas por desarrollar, pero un conjunto de competencias notable, ¿no? En todos los ámbitos, en sanidad, en educación, etcétera. Es una comunidad autónoma, digamos, de primer nivel, con otras comunidades autónomas en las cuales, bueno, pues el ámbito competencial no es tal, ¿no? Eso supone, pues, que el volumen de actividad aquí sea bastante mayor, ¿no? Y eso también, bueno, pues incide en que hay más ámbito de legislación, hay más trabajo, hay más comisiones y hay más actividad que también tiene su repercusión, lógicamente, en lo que es el gasto, ¿no? La sociedad navarra está bien representada en el hemiciclo. 50 parlamentarios, ¿es un número correcto? ¿Menos? ¿Más? Bueno, ahí hay una horquilla que el mejoramiento del fuero permite entre 40 y 60, se dice. Yo creo que estamos en el punto medio está la virtud, se suele decir. Es una decisión que se tomó en el año 1982 con la aprobación de la LORAFNA, que en este momento también, bueno, en esta legislatura no hemos conseguido, pero sí que queremos que se haga una revisión, una actualización, y sería uno de los posibles debates que hubiese, ¿no? Yo particularmente creo que entre esa horquilla, pues es un ámbito, y a la vista también de la comparativa de los distintos parlamentos autonómicos, la población de Navarra, etcétera, creo que es un ámbito correcto, el de 50 parlamentarias. ¿Y el salario de los parlamentarios es correcto? Porque sí que es verdad que siempre ha sido objeto de críticas entre la sociedad navarra. Bueno, el tema del salario es mucho, es poco, siempre es subjetivo, ¿no? Depende de quién lo compare y la vara de medir que tenga. Muchas veces escuchamos, por un lado, que en el ámbito privado se está mucho mejor remunerado que en el ámbito público, y eso también puede incidir en el nivel de las personas, pues, que se exponen a presentarse a un cargo público, ¿no? Porque el cargo público también implica, pues, una serie de peajes en cuanto a exposición pública, en cuanto a responsabilidad, etcétera. Y por otro lado, pues claro, a un mileurista, pues ve lo que pueda cobrar un parlamentario o parlamentaria y le puede parecer desproporcionado. Es decir, todo depende con el espejo en que se mire, pero haciendo una comparativa también de cuáles son las retribuciones en parlamentos autonómicos con un ámbito de responsabilidad similar de la que puedan tener los parlamentarios navarros, no es desproporcionado para nada. Creo que está en los volúmenes correctos, son los niveles correctos.
¿Ha sido fácil contar votos? Porque muchas veces hemos visto en el Pleno que había baile de cifras. Bueno, yo creo que es más difícil de lo que parece, ¿eh? Es más difícil de lo que parece. Es verdad que la presidencia implica que tengas que estar pendiente de muchas cosas, es decir, pendiente de que se mantenga el orden, pendiente de las intervenciones, pendiente de los tiempos, pendiente del conteo de votos. Ahí hay una figura que es el de los secretarios, ¿no?, para ejercer esa función, pero es verdad que, bueno, que hemos tenido, pues a veces no funciona algún escaño, la votación en algún escaño, o con el sistema nuevo de conteo audiovisual que entró en vigor en esta legislatura, pues hemos tenido en más de una ocasión algún episodio de tener que repetir votaciones, etcétera, y algún error también, ¿no?, de algún parlamentario o parlamentaria. Durante la entrevista hemos hablado de música, no sé si te llevarías a algún parlamentario de concierto, que hayas cogido ahí una buena relación. Bueno, un yo creo concierto que de Joaquín Sabina, por ejemplo. Tengo buena relación con muchos parlamentarios y yo creo que me iría con muchos o muchas de concierto, ¿eh? Creo que los de la Comisión de Cultura, por ejemplo, que creo que todos que coincido en varios actos de conciertos, pues creo que son todos melómanos y me los llevaría, sí. Dentro de unos días se va a celebrar los premios de periodistas parlamentarios que dan al azote del gobierno, de la oposición, así que yo también te voy a hacer ese test. Quiero que te mojes, que dejes de lado ya eso políticamente correcto, ese carácter ahí y vamos allá, ¿vale? Bien. ¿Te atreves con el test? Bien, venga. Vale. ¿El azote del gobierno? Pues azote del gobierno, yo creo que Marta Álvarez ha podido ser azote del gobierno. Hay varios, Carlos Pérez Nievas, Jorge Esparza también, yo los he visto azote del gobierno. ¿Y azote de la oposición? Azote de la oposición, pues Ramón Alzorriz, yo creo que ha sido bastante azote, defensor a ultranza del gobierno y azote de la oposición. ¿Parlamentario o parlamentaria revelación? Bueno, revelación, vamos a ver, quizá Uxue Barkos como parlamentaria, lógicamente yo la conocía, ¿no?, en el ámbito de gobierno, pero en el Parlamento de Navarra, que ha sido portavoz esta legislatura, pues creo que es muy buena parlamentaria, ¿no?, que le da ese halo de revelación. Has barrido para casa, ¿eh? Sí, sí, yo creo que tenemos buenas parlamentarias, María Solana, Bacarcho Ruiz, no sé, yo creo que tenemos mujeres buenas parlamentarias. ¿Y quién crees que ha tenido mejor relación con los medios de comunicación? Pues pienso que en general el Partido Socialista ha cuidado, ¿no?, ha cuidado la labor de relación con los medios de comunicación. Yo creo que también, pues porque como fuerza principal de gobierno, pues le conviene, ¿no? ¿Y, sí, ¿y el mejor orador? El mejor orador, oradora. Oradora también, eso es. Pues oradora diría Uxue Barkos también, ¿eh? Me gusta también María Solana, me gusta Bacarcho Ruiz, Javier Acama, ¿sí? Hay buenos oradores. ¿Y estás preparado ya para que te hagan el retrato, la fotografía, para que te la pongan en el salón institucional? Una decisión que corresponda a la próxima mesa, ¿no? Nosotros sí que hemos actualizado la galería, en la que quedaban los dos últimos presidentes antes de la actual legislatura, Alberto Catalán y Ainhoa Aznárez. Fue una decisión de la actual mesa y ya, bueno, eso no me va a corresponder a mí decirlo. Pero ve ensayando la postura, ¿eh? No sé si así con los brazos cruzados o cómo. Bueno, mira no sé. A seductor, como sin corbata, con corbata. Yo suelo ser mucho de la postura de en pie y con los brazos y con las manos delante, ¿eh? Es una postura que tengo mucho. Nada, ya para terminar, como también dentro de escasas semanas se va a celebrar la final de Copa del Rey, te voy a decir que nos hagas una porra. Javier Esparza la última la acertó, la del Athletic de Bilbao. Bueno, sufrimos mucho en aquel partido, que estuve yo en el palco, y me conformaría con un 1-0 en favor de Osasuna, que haya un gol y que podamos vivir pues ese momento que sin duda sería inolvidable, ¿no? En San Mamés también tuviste que hacer de presidente del Parlamento, ¿contenerte o no? Sí, y me costó, porque además tal y como fue, pues bueno, me contuve a medias, yo creo que un poco de salto sí que me salió. Bueno, Ayualde, esto ha sido todo, espero que hayas estado como en el salón de tu casa. Pues sí, más o menos, La verdad es que ha sido agradable.